Era una mañana soleada cuando Álvaro, un millonario exitoso, llegó a su empresa, como lo hacía todos los días, con la seguridad de quien tiene todo bajo control. Sin embargo, aquel día algo cambiaría para él. Mientras caminaba hacia su oficina, escuchó gritos provenientes de la entrada. Un grupo de empleados reía y señalaba a una joven que, con su uniforme de repartidora, intentaba entregar un paquete sin éxito. Ella se veía nerviosa. Su rostro delataba la incomodidad que sentía por las burlas. La situación no le pasó desapercibida a Álvaro, quien, acostumbrado a los lujos y a la perfección, nunca había visto a alguien tan humilde en su entorno. A pesar de su indiferencia habitual, algo en el fondo de su corazón se removió. Decidió acercarse no sin antes notar la diferencia entre ella y el resto. Ella llevaba un peinado sencillo, la mochila desgastada de su trabajo, y su expresión, aunque tranquila, mostraba signos de agotamiento. Cuando el grupo de empleados se burló nuevamente de la joven, él no lo pensó dos veces. Se acercó y con voz firme les ordenó que se detuvieran, exigiendo respeto para la repartidora. En ese momento, ella levantó la mirada, sorprendida y agradecida, y por primera vez, Álvaro sintió una sensación de conexión que no podía explicar. Mientras observaba cómo la joven recogía el paquete con un pequeño gesto de gratitud, comprendió que había algo más que lo unía a ella. Su dignidad, su calma en medio de la tormenta. Lo que no sabía era que ese simple acto de defensa cambiaría el rumbo de su vida para siempre. A medida que los días pasaban, Álvaro no dejaba de pensar en la repartidora, en su mirada tímida pero fuerte, en la manera en que había reaccionado a su ayuda. Ella, que era tan diferente a las mujeres que solían rodearlo, le dejó una marca profunda. Así, comenzó a buscarla con la excusa de necesitar un paquete entregado, pero en el fondo solo quería verla nuevamente. Ella, por su parte, seguía con su rutina, ajena a los pensamientos de aquel millonario que había intervenido en su vida. Hasta que un día, cuando él llegó a la oficina, la vio nuevamente. Esta vez, ella no estaba sola. Llevaba una gran caja y parecía estar teniendo dificultades para cargarla. Sin pensarlo, Álvaro se acercó y ofreció su ayuda. Ella lo miró con cierta incredulidad, pero aceptó, agradeciendo en voz baja. La conversación entre ellos comenzó tímidamente, pero pronto se fue tornando más fluida. Álvaro notaba que ella no se impresionaba por sus lujos ni su estatus, algo que rara vez encontraba en las personas que lo rodeaban. El contraste entre su mundo y el de ella era innegable, pero a pesar de eso, algo en su interior le decía que había algo especial en esta mujer. A medida que intercambiaban palabras, la joven le contó su historia, cómo había tenido que dejar la universidad para cuidar a su madre enferma, cómo luchaba día a día para salir adelante y cómo su trabajo en la empresa de entregas le había dado la oportunidad de seguir con vida pero sin grandes sueños. Álvaro, tocado por su sinceridad, sintió una oleada de emociones que no comprendía bien, pero que lo impulsaban a querer hacer algo más por ella. En ese momento, decidió que no podía dejarla ir tan fácilmente. Debía conocerla más, entenderla y por algún motivo, protegerla. Los días pasaron y cada vez que Álvaro veía a la joven, sentía que algo lo atraía hacia ella. Algo que no era solo su compasión, sino también una conexión profunda. Sin embargo, no sabía cómo acercarse más. Su vida, llena de lujos y de relaciones superficiales, parecía tan distante de la vida de ella, tan sencilla y austera. A pesar de su inseguridad, decidió invitarla a cenar, de manera casual, sin que fuera una invitación grandiosa. Ella, sorprendida pero con una sonrisa amable, aceptó. Esa noche, los dos compartieron una cena sencilla pero cargada de significado.
En sus palabras se entrelazaron historias de lucha, de sacrificio y de sueños rotos, pero también de esperanza y resiliencia. Álvaro le preguntó por su madre y ella, con ojos brillantes de emoción, le contó cómo se las arreglaba para cuidarla mientras trataba de hacer malabares con su vida. En ese momento, él sintió una admiración profunda por esa mujer tan fuerte, pero también una frustración por no poder hacer más por ella. Sabía que estaba en una posición privilegiada, pero nunca antes se había sentido tan impotente ante la vida de alguien. Lo que había comenzado como un simple acto de defensa, ahora se había convertido en algo mucho más grande. Ya no era solo un millonario ayudando a una repartidora. Algo había cambiado en él, algo que no podía controlar. A medida que la noche avanzaba, las risas y las conversaciones se hicieron más naturales, más fluidas, y él comenzó a darse cuenta de que lo que sentía por ella era algo más que un simple interés. Algo en su interior le decía que, de alguna forma, ella lo había tocado de manera que nadie más lo había hecho antes. Con el paso de las semanas, Álvaro y la joven, cuyo nombre descubrió era Carla, comenzaron a verse con más frecuencia. Los encuentros se hicieron más naturales, más cercanos. Sin embargo, a pesar de que él sentía que su vida estaba cambiando, una sombra de duda lo envolvía. ¿Cómo podía él, un millonario que había vivido toda su vida en un mundo lleno de superficialidades y expectativas, enamorarse de alguien tan diferente? Carla no compartía su mundo de lujos ni de negocios, pero sí su humanidad, su bondad. En su corazón, Álvaro sentía que estaba atravesando una batalla interna. Quería estar con ella, pero temía que las diferencias entre ambos los separaran, que ella no pudiera entender su vida, ni que él pudiera comprender la suya completamente. A medida que sus sentimientos por Carla crecían, Álvaro comenzó a replantearse todo lo que había dado por sentado hasta ese momento. ¿De qué le servía todo el dinero, la fama y el éxito si no tenía a alguien con quien compartirlo realmente? Esa pregunta lo atormentaba, pero Carla parecía ser el refugio que necesitaba, el anhelo de una vida más auténtica, y mientras la veía enfrentarse a las dificultades con una sonrisa, algo en él se rompió. Por primera vez, comenzó a dudar de sí mismo, de su mundo y de todo lo que había conocido hasta entonces. Finalmente, el momento que Álvaro temía llegó. En un acto de valentía, le confesó a Carla lo que sentía por ella, sin máscaras ni pretensiones. Carla, sorprendida, lo miró fijamente a los ojos. En sus palabras se reflejaba una mezcla de temor y esperanza, pero también de sinceridad. «Yo también siento algo por ti, Álvaro», le dijo. «Pero no quiero que esto sea una historia de un millonario que ayuda a una mujer humilde. No quiero que me veas como un proyecto». Esa frase lo hizo reflexionar profundamente. Carla no quería ser vista como una caridad, sino como una mujer que luchaba por su vida. Álvaro por fin comprendió que lo que más le atraía de ella no era su necesidad de ayuda, sino su fortaleza, su capacidad para seguir adelante. Al final, decidieron enfrentar juntos los desafíos, sabiendo que, aunque venían de mundos muy distintos, lo único que realmente importaba era su conexión. Porque el amor, cuando es genuino, no entiende de diferencias sociales, sino de dos corazones que se encuentran.